Buenas noches. Vamos a continuar estudiando la carta de Juan, la primera carta de Juan. Y en esta noche lo vamos a hacer en el capítulo 4, versículos 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Si ahí lo tienen, dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bien, con una lectura que hemos hecho en esta noche, podemos darnos cuenta que el tema central de la carta, de esta porción, es el amor. ¿Sí? 15 veces Juan menciona la palabra amor o una palabra referida al amor, 15 veces en estos versículos, ¿sí? Porque el tema central es el amor. Bueno, cuando empezaba a estudiar, yo estaba buscando una definición secular, ¿no?, de lo que es el amor, y hay una cortita que me gustaría que se nos quedara grabada. Como les digo, es una definición secular de lo que es el amor, y dice: lo primero que debes saber es que el amor es un sentimiento que está ligado a las emociones y por lo tanto a veces es muy difícil de controlar. Y como es cortita la voy a leer de nuevo, ¿sí? Lo primero que debes saber es que el amor es un sentimiento que está ligado a las emociones y por lo tanto a veces es muy difícil de controlar. Esto es una breve definición porque si nosotros estudiamos un poco más la historia, el hombre ha pasado años, ¿sí? El hombre ha intentado definir lo que es el amor, ¿sí? Desde de los filósofos allá en la antigua Grecia, siempre el hombre ha intentado definir lo que es el amor. Y yo veía dos cosas en las definiciones que estuve viendo acerca del amor, ¿sí? Dos cosas. La primera, que es un amor, este amor secular, es un amor en decadencia, ¿sí? Lo primero que vi es un amor en decadencia, porque no podemos ignorar, y seguramente muchos de ustedes conocen matrimonios que no son creyentes, que han pasado 30, 40, 50, hasta 60 años de casado. Nosotros tenemos ya no está con vida, pero teníamos un tío abuelo, que él directamente no creía en Dios y pasó 60 años casado a su esposa. Pero esto no quiere decir que sea el patrón de la conducta. Este amor, el cual nosotros vemos en la humanidad, es un amor que, como digo, va en decadencia. Hoy nosotros, alrededor de nuestro, no hace falta mirar mucho alrededor nuestro, vemos cómo este amor se ha diluido. Ya la frase "ya no te amo más" es una frase muy común. Ya no te amo más, el amor se fue, o amo a otra persona. Y seguramente, y bien hacemos, estamos pensando entre dos cónyuges, ¿no? El esposo con la esposa, pero también, y aunque es horrible, también lo vemos en padres con hijos. Padres que no aman a hijos y los abandonan. Y viceversa, hijos que no aman a padres y los abandonan. Entonces, lo primero que veo es un amor, o podemos ver, es un amor en decadencia. También, pensando en las definiciones que estaba leyendo, es un amor limitado. Como dije, como criaturas de Dios, hay un afecto natural en nosotros, que hace que nosotros amemos a aquellos que son, en mi caso, por ejemplo, a mi hija. Yo la amo, ¿sí? Naturalmente la amo.
pero la verdad que no amo a todos los niñitos que tienen 1 año, solamente me limito a amarla a ella. ¿Sí? Es un amor limitado, que gira alrededor de nuestros afectos. Si yo amo, un padre ama a un hijo, ¿por qué? Porque es su hijo, solamente por eso. Y un hijo ama a un padre porque es su padre, solamente por eso. Es un amor limitado, es un amor en decadencia, es un amor limitado. Y cuando nosotros nos convertimos, y pensaba en esto, cuando miramos el amor de Cristo, ese amor que es eterno, lo primero que vemos, que no es un amor que depende de nuestros sentimientos, y menos es un amor que se limita a mi entorno. ¿Sí? Los movimientos, las instituciones buscan ideas, ¿sí? Se basan las personas en ideas, se juntan. El otro día escuchaba a una persona que dice que naturalmente, por naturaleza, nosotros nos juntamos con algunas personas que piensan como nosotros. Entonces de ahí se crean los partidos políticos, se crean los partidos de los clubes, ¿sí? Toda institución se forma a través de una idea. Bueno, el cristianismo no se basa en ideas. El cristianismo en primer lugar se basa en un amor eterno, que es el amor de Dios para con nosotros, pero también, como vemos acá, lo que nos enseña Juan, es un amor entre nosotros. Yo no comparto ideas con ustedes, ¿sí? No nos juntamos porque compartimos ideas. Lo que tenemos que compartir es un amor. Y este amor es muy diferente a ese amor en decadencia, a ese amor limitado. Por eso lo que Juan hace en este capítulo, en esta porción, es redefinir la forma de amar. Y esto lo vamos a tomar de alguna manera como título de este mensaje, redefiniendo la forma de amar. No porque el amor sea nuevo, ¿sí? Dios dice que con amor eterno te he amado, pero ha sido nuevo para nosotros. No estábamos acostumbrados a esta clase de amor. Ninguno de nosotros nació amando como dice Juan, como enseña la Biblia. Nadie naturalmente ama de esta manera, nadie. Entonces lo primero que quiero que miremos en estos primeros versículos son aquellos que aman, ¿sí? Aquellos que aman. Dice Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros. Está hablando a otras personas, a otros creyentes, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En los tiempos del Nuevo Testamento, o en los tiempos del cual escribía Juan, había por lo menos 4 clases de amor. ¿Sí? 4 palabras que muchos las sabemos y las vamos a repetir en esta noche, por ahí, si hay alguno que no la sabe. 4 palabras que hacían referencia al amor. La primera era eros, ¿sí? Esta habla de la atracción de los deseos, especialmente el deseo sexual, que en los tiempos del apóstol se había convertido en un deseo desenfrenado, ¿sí? En esencia no era malo, y en esencia no es malo esta clase de amor, pero en los tiempos del apóstol, y hoy también en la actualidad, era un amor que hace referencia al libertinaje sexual. Después, Storge, que esta clase de amor no la vemos en el Nuevo Testamento, la podríamos comparar cuando dice afecto natural, es el amor entre la madre y su hijo, entre el padre y su hijo. En tercer lugar, ahí dije que lo iba a mencionar brevemente, dijimos 0, Storge, es el amor entre el padre y el hijo. Y en tercer lugar, es el amor filio, este es el amor del afecto. Esta palabra, esta clase de amor, no la encontramos muy a menudo en el Nuevo Testamento, pero sí se relaciona o sí se toma cuando Dios ama a su Hijo, a Cristo, lo ama con este amor. Cuando Cristo, ama a sus discípulos, los ama con esta clase de amor. Y en cuarto lugar, un amor que ustedes conocen bien, que es el amor ágape. Este amor significa amar a otra persona por decisión propia, ¿sí? Amor ágape es amar a otra persona por decisión propia. Y como yo les dije, para nosotros es común esta palabra.
Pero en los tiempos de Juan, aunque esta palabra se conocía, no era una palabra común. Esta clase de amor no era común. De hecho, era una clase de amor inferior al resto. ¿Sí? Dice MacArthur sobre esto. La palabra ágape, esta clase de amor a amar voluntariamente o por decisión propia, no era común hasta que el Nuevo Testamento lo hizo común. Cuando un pagano típico del siglo pensaba en amor, ágape no era la palabra que le habría venido a la mente. Si estas palabras recobraran vida, podríamos ilustrarlo con la historia de David. ¿Se acuerdan la historia de David cuando es ungido por Samuel? Dice que estaba Samuel frente a los hijos de Isaí. Y pasó el primero y él cuando lo vio dijo, este es. Pero Dios le dijo, no, yo no miro como mirás vos, yo miro lo que, vos mirás lo que está delante de vos, yo miro lo que está dentro del corazón. Y así fue que pasaron todos sus hijos, o por lo menos los que estaban en la casa, y ninguno era el indicado, ¿ustedes se acuerdan? Entonces Samuel le pregunta a Isaí, ¿no hay otro? ¿No tenés otro hijo? Está el menor que está apacentando a las ovejas. ¿Sí? Era como que ni aún Isaí, ni su propio padre lo tenía en cuenta. Sí, hay uno, el más chico, ¿qué está haciendo? Cuidando a las ovejas. Y él dice, envía a buscarlo, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. Y fue así que Dios de este pastorcito, o de este pastor un poco renegado, un poco discriminado, hizo el rey más importante, después de Cristo obviamente, del pueblo de Israel. El rey más importante del pueblo de Israel. Esto es lo que pasa con esta palabra. Esta palabra, ágape, era un amor, como dije, era un amor que no se consideraba, de hecho era inferior al resto, era inferior a las otras palabras, pero en el Nuevo Testamento, o ante la cruz de Cristo, esta palabra es como la historia de David, de ser un pastor a ser el rey más importante de Israel. Y para los creyentes, y para nosotros pasa lo mismo. Esta palabra puede ser no común, no puede ser una palabra aún conocida, pero de forma despectiva, pero para nosotros ha sido una nueva palabra, una nueva forma de amar. De hecho, Pablo la define. ¿Dónde la define Pablo? Vamos a hacer una clase. ¿En qué? 1 Corintios capítulo 13. Y habla de este amor. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Y mientras lo buscan, Pablo puede ser un poquito, pero de un vaso, ¿no? 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Algunos llaman de este el Salmo del amor. Y él dice, Pablo, el amor es sufrido, esta clase de amor ágape es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. También dice el mismo comentarista, esta clase de amor no puede ser una emoción que oscila involuntariamente. Ustedes se acuerdan de la pequeña definición que vimos al principio, que el amor dependía de nuestras emociones. Dice, no se trata de un simple sentimiento. Todos los atributos del amor que Pablo enumera incluyen la mente y la voluntad. Es decir, el amor que él describe es un compromiso serio y voluntario. Además, observamos que el amor verdadero no busca lo suyo propio. Esto significa que si realmente amo, no me preocupo de cubrir mis deseos, sino de buscar lo mejor para quien es el objeto de amor. De esta clase de amor está hablando Juan en esta porción. Podríamos leerlo de esta manera al versículo 7. Amados, agapaos con esta clase de amor unos a otros. Y me encanta leerlo así cuando veía... Gracias, Pablo. Cuando lo consideraba,
porque el amor en el cual somos llamados como discípulos de Dios o como hijos de Dios es diferente. Es un amor que no habíamos experimentado, es una nueva, por así decirlo, clase de amor. Estamos redefiniendo el amor y Juan nos llama a amarnos de esta manera. Amados, agapaos unos a otros. ¿Con qué? Con esta clase de amor de la cual menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Dice el versículo, la segunda parte del versículo 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Otra versión dice esta última oración, pues el amor alcanza el perdón de los pecados por muchos que sean. Miren, una de las aristas de este amor, ágape, es el amor. De hecho, podríamos decir que tal vez la más importante, de esta clase de amor es el perdón. ¿Sí? Nosotros conocemos varios testimonios de aquellas personas que se han convertido a Cristo y una de las cosas que han hecho por naturaleza cristiana, ¿sí? Por esta nueva naturaleza que pueden disfrutar, es perdonar. Y no perdonan para sacarse una mochila de encima. ¿Sí? Hoy está muy de moda, ¿sí? Cuando uno va al psicólogo tenés que perdonar. ¿Para qué? Para sacarte ese peso encima. Sí, es verdad que cuando perdonamos disfrutamos de esa libertad, de esa mochila que acarreamos, pero no perdonamos con ese fin, perdonamos porque amamos. Y muchos testimonios hablan de esto. Jóvenes, personas que han perdonado cuando se han convertido al Evangelio, cuando han creído en Cristo, porque han disfrutado de un amor diferente al mundo y ahora pueden hacerlo. Por eso el punto era esto, aquellos que perdonan. Aquellos que perdonan, aquellos que aman, son aquellos que realmente son hijos de Dios. No podemos perdonar con esta clase de perdón o no podemos amar con esta clase de amor si no somos hijos de Dios. Como bien dice Pedro, el amor cubrirá multitud de pecados. Mirá, o miren, si esta clase de amor no es una opción en nuestra vida, si todavía ¿sí? hay personas en las cuales esta persona yo le hice la cruz para siempre. ¿Por qué? Porque allá cuando yo era joven, aún cuando me he convertido, o los saludo, yo hablaba con una persona, no, está todo bien, ¿sí? Eran hermanos de sangre y estaban peleados. Digo, pero vos te has convertido. No, está todo bien, yo cuando pasa lo saludo. No, pero no lo has perdonado, no lo amás. Una de las evidencias, como bien dice el versículo 7, de que somos hijos de Dios, es que podemos perdonar. ¿Y por qué podemos perdonar? Porque podemos amar. El amor cubrirá multitud de faltas. Vuelvo a decir, no perdonamos para sacarnos una mochila de encima, perdonamos porque amamos. Y amamos a aquellas personas que nos han ofendido, tal vez en nuestro entorno. Amamos y perdonamos a aquellos hermanos que nos han ofendido. ¿Por qué? Porque los amamos. Lo que quiero también ver, no tan solo nosotros como aquellos que amamos, sino tal vez sea lo central de la porción que usa Juan, es aquel que ama. Y cuando consideraba y lo leía varias veces este pasaje, digo, qué maravilloso que es que Juan se haya ocupado en escribir los versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque podríamos decir la verdad que es difícil amar, ¿no? Es difícil amar, como bien dice el Nuevo Testamento, como bien dijo el Señor, si amamos a aquellas personas que son buenos con nosotros, y la verdad que no es tan complicado. El problema es amar a nuestros enemigos. El problema es amar a aquel hermano que me ha ofendido. El problema es amar a aquel familiar, papá, mamá, que me ha hecho mucho daño y aún no se ha arrepentido. Recuerdo, y también cuando pensaba esto, en un momento Alejandro nos compartió un testimonio de una mujer, una chica en ese momento, y cuando se convirtió, ella fue a perdonar a su papá y viajó kilómetros, y cuando llegó a la casa de su papá, dijo que lo había perdonado, y su papá no le interesaba el perdón de su hija. Es tremendo, es tremendo. Es muy difícil. Ustedes me pueden decir, bueno, Manuel, pero vos porque no conocés mi situación, y porque esta persona me hizo esto y lo otro, ¿sí? O este hermano me trató de esta manera, o... Sí, la verdad que hay un montón de cosas que podríamos poner a nuestro favor. Pero como les dije, me encanta, y no es casualidad que esté este pasaje allí, el versículo 19, porque nos cambia de lugar. Nos saca, por así decirlo, del asiento de inocentes y nos hace sentar en el banquillo de los culpables, de los acusados. Porque ahora no somos nosotros la víctima, sino somos aquel que ha ofendido, somos los culpables. ¿A quién hemos ofendido? Hemos ofendido a Dios. Y por eso podemos disfrutar de este amor, y por eso podemos experimentar de este amor. Porque, como digo, no somos los inocentes, ahora somos los culpables. Y Dios nos dice, qué difícil que es amar a Emanuel. Porque Emanuel es esto y lo otro. Dios no dice, qué difícil que es amar a Daniel. Porque Daniel es esto y lo otro. Dios no dice. Romanos capítulo 5, versículo 8, ahí está lo que dice Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no pone una lista de cosas por las cuales es difícil de amarme. Todo lo contrario, Él aún en esa lista que me era contraria, como dice Pablo a los Colosenses, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo Emanuel, un pecador, yo entregué a mi Hijo para morir por Él en la cruz del Calvario. Es que ante ese amor, nosotros no nos quedan argumentos, ¿no?, para no perdonar. No nos quedan argumentos para no amar. Ahora, Juan dice una de las grandes verdades, y que se ha tomado una de las palabras o frases que se han mal interpretado en la historia, es esta. Dice la última parte del versículo 8, Dios es amor. Voy a decir dos cosas de las cuales no significan. Primero, como algunos lo toman como si Dios en este caso fuera una fuerza, y el amor es el eje, ¿sí?, el eje central, ¿sí?, y el amor prevalece, y el amor es una fuerza, y Dios no es una persona, es decir, no lo despersonifica, sino todo lo contrario. Dios es una persona que ama. El segundo problema es que aquellas personas liberales o teólogos liberales han puesto por sobre los otros atributos que Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, Dios deja de ser justo. Como Dios es amor, Dios deja de ser santo, ¿sí? Como Dios es amor, deja de ser un Dios de ira. Todo lo contrario. De hecho, el mismo apóstol Juan, en esta misma carta, él mismo dice, Dios es luz, hablando de su santidad. Dios es espíritu. Tal vez, y cuando pensaba en esto ahora, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? Tal vez, y
creo que ninguno de nosotros se va a encontrar con un teólogo liberal de esta clase, ¿sí? que presenta estos argumentos. Sí, ninguno de nosotros, tal vez. Pero sí nos vamos a encontrar con ideas cerradas. Hay muchas personas hoy en día que sostienen esto, que como Dios es amor, Dios no puede castigar, que como Dios es amor, no puede mandar nadie al infierno. Entonces tenemos que tener cuidado de los teólogos liberales, que es muy probable que no nos crucemos nunca. Tenemos que tener cuidado y presentar defensa ante estas posturas, pero tenemos que tener cuidado ante nosotros mismos, de no caer en la trampa de que como Dios es amor, pasa por alto el pecado. Y ustedes me van a decir, sí, no, nosotros conocemos, pero miren, es impresionante ver cuántos cristianos sostienen esto, que como Dios es amor, va a pasar por alto el pecado. Que Dios, la verdad que es un Dios de amor, no puede ser tan malo. El Dios del Antiguo Testamento es otro Dios, ahora ya ha cambiado. Dios es amor. Y Juan lo dice, Dios es amor. Sí, pero nunca este Dios de amor se antepone ante Dios, un Dios santo, un Dios de ira, un Dios que va a castigar al pecado. Entonces, tendríamos que comenzar así, tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. Y miren, cuando nos encontramos ante una persona, un creyente muchas veces, que dice o sostiene ante todas las cosas que Dios es amor ante sus demás atributos, muchas veces su vida de santidad no es la bíblicamente correcta, ¿sí? Vuelvo a decirlo. Me ha tocado encontrar a hermanos que sostienen ante todas las cosas que Dios es amor, y como dije, sobre otros atributos de Dios, y su vida de santidad deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque malinterpreta, tal vez voluntariamente, este pasaje. Dios es amor. Y Dios es amor y no deja que el hombre, como siempre buscando el hombre definir qué significa que Dios es amor. No es que Dios deja de una forma subjetiva, bueno, defínalo el hombre. Dios es amor. Y para ahí Juan y dice, bueno, ahora, ¿qué significa que Dios es amor? Y el hombre pasa toda su vida definiendo, bueno, ¿qué significa que Dios es amor? No. Juan explica qué significa que Dios es amor. Y dice que este amor se muestra. Dice, en esto se mostró el amor de Dios. Es un amor que se muestra, un amor que se revela. ¿Dónde se revela? Se revela en la cruz. Y miren si Dios no es justo en la cruz del Calvario. Miren si Dios no castiga el pecado en la cruz del Calvario. Que aún su Hijo lo trató como un pecador, lo trató como aquel que tenía que cargar por nuestros pecados. Miren si el amor de Dios no opaca, como dicen los liberales, miren si el amor de Dios opaca la justicia divina. Para nada. Entonces acá se muestra el amor. ¿Qué se muestra? En la cruz del Calvario, en que Él entrega a su Hijo para morir por nosotros, en lugar nuestro. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan nos decía en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Este es el amor de Dios. Y es maravilloso porque nosotros sabemos que estábamos muertos por mí. Cuando yo pienso en esta clase de amor, ¿cómo no voy a amar al resto? Y yo pensaba, digo, porque la palabra nos habla a todos, ¿no? Y primeramente a mí. Digo, ¿cómo no amo con esta clase de amor? Y lo pensaba a mis compañeros. Porque sí, es verdad que quiero predicarles, pero no, más. Mirarlos como miraba Cristo, como ovejas que andan sin pastor y que si no se salva se van al infierno. Esta clase es la clase de amor. Es un amor que consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, y esto es maravilloso. No es que un día nosotros nos levantamos y dijimos voy a hacer las cosas bien
y voy a arrimarme a Dios. No, 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 para nada. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El gran problema de la humanidad, el gran problema nuestro, el pecado y la consecuencia, la muerte. Y en estos dos versículos habla de esto: la muerte dándonos Él vida eterna y los pecados pagando Él por mis pecados, en propiciación por mis pecados, dice Juan. Dios nos amó a pesar de lo que éramos. Yo puse la entrega sustitutoria y propiciación por nosotros, obviamente, en la persona de Cristo, no fue un acto de sus emociones, sino de su voluntad. Cuando Cristo puso su vida por mí en la cruz del Calvario, cuando Cristo puso su vida por vos en la cruz del Calvario, no fue algo emocional como el amor de este mundo, sino que fue un amor voluntario, un amor ágape. Mateo 26, 39, se los leo yo para no demorarnos. Yendo un poco adelante, está hablando del Señor Jesús, dice: se postró sobre su rostro llorando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué quería el Padre? Lo hemos leído. Quería que Él muriera en la cruz del Calvario por vos y por mí. Miren si ese amor no es un amor que radica en la voluntad. Porque si hubiera sido por los sentimientos, ninguno de nosotros estaría acá. Ahora, qué difícil, ¿no?, que es amar con esta clase de amor. Dice el versículo 11: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vuelvo a leer la primera oración del 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así como entregando su vida por nosotros. Miren esta clase de amor. Miremos esta clase de amor. Si David se maravillaba, ¿no?, porque Dios lo había creado de esa forma. Salmo 139, si no me equivoco. ¿Cuánto más tendríamos que maravillar nosotros? Porque Dios nos ha salvado de esta forma, entregando a su Hijo. Y cuando yo contemplo el amor de Dios, y cuando yo contemplo la cruz del Calvario, es que yo puedo amar. Si yo no tengo presente, y esto es para los creyentes, hermanos, no podemos amarnos unos a otros si yo no tengo todo el tiempo en mente la cruz del Calvario. No podemos. Si yo no soy consciente de este amor, no podemos. Miren, Juan era un hombre que pasó prácticamente toda su vida siendo un creyente, se convirtió de muy joven, uno de los discípulos más joven, y murió uno de los que más tiempo vivió, toda la vida prácticamente una vida de cristianismo. Y si hay algo que le llamaba la atención, si hay algo que lo motivaba, si hay algo que lo identificaba, era que se sentía amado por Dios y por eso amaba. Juan amaba y les dice una y otra vez: amados, 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 amados. ¿Por qué? Porque él se sentía amado por Dios. Yo no voy a poder amarlos a ustedes si yo no soy consciente del amor de Dios. Pablo, ya para terminar, 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, Pablo habla de este amor que constriñe. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Era el motor
del ministerio de Pablo era aquello que lo movía, el amor de Dios era aquello que lo impulsaba a su ministerio. Y así tiene que ser para nosotros, ese amor de Dios derramado allí en la cruz tiene que ser el motor que nos impulsa, pero también, no tan solo a nuestro ministerio, no tan solo a nuestra vida, sino también amar a los demás. Y en esto se ha amado, y en esto se ha perfeccionado ese amor. El Señor Jesucristo dijo: un mandamiento os nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Estamos siendo desafiados. Y esto tenemos que reconocer en esta naturaleza de los sentimientos que no está en nosotros. Pablo bien lo dice allí a los Gálatas, es algo del Espíritu. Yo no puedo amar de esta manera si no vivo en el Espíritu. El mundo, como bien dije, ignora esta clase de amor y el mundo habla de un amor de sentimientos. Y el mundo ya vio lo que tenía que ver, ya vino quien tenía que venir, vino Cristo, lo vieron caminar, vieron su amor demostrado en la cruz, pero el mundo lo rechazó. Ahora, nosotros tenemos esta responsabilidad. Nosotros, ¿sí?, aquellos que somos sus discípulos, de amar como Dios nos amó. Y el amor de Dios se perfecciona. El amor de Dios se manifiesta ahora a este mundo que todavía ha caído, este mundo que todavía va vez tras vez, y como vuelvo a decir, en un amor de decadencia. Nosotros, como iglesia, tenemos que manifestar esta clase de amor. Y como yo dije, quiera Dios que ante la cruz, esto que ya conocemos, ante la cruz del Calvario, ante el sacrificio de la vida de Él por mi vida, del pago de mis pecados, yo me pueda movilizar en amor. Hermanos, vuelvo a decir, si esto no nos mueve, si esto no nos moviliza nada. Ahora, ¿cómo puedo hacer? Y pasando tiempo en la cruz. Porque yo también pensaba, digo, bueno, la verdad que Juan, me falta mucho de este amor. Bueno, y me preguntaba, ¿cómo puedo hacer? Bueno, contemplando la cruz, mirando la cruz. Que la cruz sea el amor de Dios, como bien Pablo decía, me constriñe, el amor de Dios me impulsa, es como si me empujara. Y amar como Él amó. Y querer que se salven, no porque es un mandamiento solamente, sino porque siento amor por esa persona que se va a perder. Entonces, repasando, solamente podemos disfrutar de este amor aquellos que somos verdaderamente hijos de Dios. Dios ha puesto una nueva clase de amor, ese amor ágape, de entrega, de voluntaria. Una clase de amor que el mundo no puede comprender porque su amor va en decadencia y es limitado. Pero nosotros que somos hijos de Dios, como evidencia, manifestamos esta clase de amor. ¿Perdonando a qué? Aquellos que son buenos con nosotros, perdonando a aquellos que son buenos con nosotros, pero también perdonando a aquellos que nos han hecho tanto daño. No para sacarnos una mochila, sino porque amamos porque Cristo nos amó primero a nosotros. Quiera Dios que como iglesia podamos manifestar este amor. Y con esto termino. Y pensaba yo, ¿cuánto conozco en conocimiento de intelecto, ¿no?, de este amor? Y la verdad me lamentaba, ¿no? Cuán limitado de alguna manera es mi amor. ¿Por qué? Porque muchas veces no miro la cruz. Porque muchas veces no contemplo este sacrificio. Quiera Dios que esté en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente.